Bien, muy buenas tardes para todos los presentes, desde ya muy agradecidos de que puedan compartir este espacio que fue creado desde el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján y que tengamos la opción y la alegría de poder ofrecer este webinar para todos. En un primer momento, también agradecerles a todo el equipo del Departamento de Ciencias Básicas. Hoy tenemos en el equipo, tenemos presente a Claudia Perrou, que va a estar también trabajando en la realización de este webinar específicamente. También está el secretario Juan Manuel Fernández, y también se encuentra la decana Emma Ferrero, que seguramente quiere dar unas palabras antes de que siga con las indicaciones de cómo va a ser este webinar. Emma, te escuchamos. Bueno, 5 minutos sí lo escuchamos a Pablo, porque a eso vinimos, ¿no? Bueno, yo lo único que quería es, bueno, buenas tardes a todos y todas, obviamente. Bienvenidos al webinar del Departamento de Ciencias Básicas, como acaba de decirle Javier. Quería agradecer al doctor Pablo Tejera, docente del Departamento de Ciencias Básicas y quien presta servicio en la delegación San Fernando, por su predisposición a participar en nuestro ciclo, y obviamente también a todo el equipo que lo acompaña, a todos nuestros docentes, está la licenciada Nadia Curti, el magíster Ariel Tejera, y la doctora Laura Fornet, disertantes del mismo, ¿no?, de este encuentro. Agradecer también el acompañamiento que me dieron Laura, Pablo, en todo este tiempo de gestión, y eso lo quiero decir de todo corazón, aunque me salga del protocolo, que siempre el apoyo y la ayuda que tuvimos con todo el equipo, que ustedes, del equipo de San Fernando, disculpen. Entonces, como dijo Javier, el objetivo de nuestro webinar es crear un espacio de conferencias para toda la comunidad, ¿no?, para estudiantes, no docentes, docentes, toda la comunidad, no me quiero olvidar de nadie. ¿Y cuál es nuestro propósito? Lograr proyectos conjuntos, mostrar qué hacen nuestros docentes, poder participar y poder llegar a una etapa también a aprender de ellos, porque hay muchas cosas que nosotros obviamente no sabemos, y que nos muestren qué realmente saben y en qué están trabajando. Esa era nuestra idea también de estos ciclos. Bueno, no quiero tampoco demorarlos, y quiero obviamente agradecer profundamente esta participación, y vuelvo a repetir la predisposición de Pablo cuando lo llamamos, enseguida, sí, Emma, y él siempre atento y en primera línea. Bueno, gracias por todo, y los dejo con Pablo y el equipo para que empiece a charlar y no me escuchen a mí, que no tiene sentido. Bueno, mucha suerte, Pablo. Bien, Emma, muchísimas gracias. Los iba a presentar, pero muy bien ya lo hiciste a vos, a los disertantes y a los colegas que van a acompañarlos. Así que simplemente para todos los participantes decirles que en modalidad va a ser tanto Pablo como el equipo van a estar disertando aproximadamente unos 50 minutos, y luego de eso vamos a establecer un espacio para preguntas. Las preguntas se van a realizar por medio del chat, y al final vamos a estar estableciendo un cierre en el cual previamente les vamos a estar ofreciendo un enlace a los nuevos webinars que vamos a ofrecer dentro del ciclo de webinar del Departamento de Ciencias Básicas, como así también una encuesta acerca de los mismos y este webinar en especial, y también un formulario para que coloquen sus datos y poder recibir el certificado de asistencia a este webinar. Les pido por favor que durante toda la charla mantengan los micrófonos apagados, en lo posible, como así también la cámara. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, dejamos a los disertantes para que puedan brindar su exposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la idea justamente de este webinar era para hablar en distintas poblaciones. Yo sé que de los que pueden estar escuchando del otro lado, hay de las distintas especialidades de la universidad, gente de afuera, alumnos de nuestra propia carrera de educación física, donde todos los disertantes nos desempeñamos, gente de la propia medicina, y aunque sabemos que en estos tiempos, como hablábamos justamente con la decana recién,
de nuestra pandemia, de la pandemia que estamos viviendo todos, se ha empezado a hablar un poco más de algunos términos que quizás hace un año gente que estaba fuera de las ciencias médicas no manejaba. Entonces, como decimos, eso puede ser algo positivo o negativo también, dependiendo quién lo maneje. Vamos a tratar de llevarlo en la forma más sencilla posible y todo lo que ustedes quieran, obviamente es un paneo de un tema del que imagínense que para mayo, en la última revisión que había 60.000 estudios abiertos y se considera que para este momento debe haber más del doble o triple de estudios abiertos con respecto a esto del COVID desde 1000 puntos de vista. Así que imagínense que para hablar hay muchísimo y muchísimo detalle. Si quieren más detalles sobre algo, alguna explicación, después al final con el chat nos lo pueden pedir. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar viendo un poquito cómo empezó esto, ¿no? Allá a comienzos de enero veíamos que había algunos reportes de una enfermedad nueva, ¿sí? Por un virus que no se conocía previamente, más allá de que los coronavirus y los SARS sí son una familia conocida, esta estirpe era nueva, no era conocida previamente. Aparecían algunas muertes en China, en Corea del Sur, ¿sí? Unos pequeños reportes, y al muy poco tiempo, exponencialmente esto creció muy rápido. Primero, como sabemos, en Oriente, y después empezaron los primeros casos en Estados Unidos. Como ven, esto es fines de enero, ya había algunos reportes por viaje, ya se hablaba a fines de enero, estábamos en una nueva enfermedad creciente, todas las sociedades del mundo, incluido obviamente la Organización Mundial de la Salud, estaban ateniéndose de que esto tenía una gran posibilidad de extenderse a otras regiones del mundo. Rápidamente, como ven, esto es del 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud ya manifestaba un documento con respecto a esto, de la aparición del coronavirus y de cómo manejarse al respecto, más allá de, como sabemos, después la información fue cambiando día a día, y rápidamente también las distintas asociaciones empezaron a manejar distintos triajes, distintos algoritmos de cómo deberíamos manejarlo, como esto que obviamente los primeros fueron los chinos, ¿sí? Y de repente la cosa empezó a aparecer en una cantidad enorme de países en muy poco tiempo. Para marzo, 182 países reportaban al menos un caso. Y en algunos lugares fue realmente trágico, como por ejemplo en Italia, rápidamente y asociado a un montón de factores que no vienen al caso, como por ejemplo la edad de la población, el coronavirus presentó un montón de manifestaciones que hicieron que la salud pública estuviera en riesgo en muchos lugares del mundo, y en nuestro país estamos tratando de llegar a un punto de equilibrio entre lo que provoca la pandemia y lo que es nuestro sistema de salud pública, como vamos a hablar después. Simplemente un paneo general de algo de lo que escuchamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, no sé si todos vieron este video, pero es de mayo, ¿sí? Lo hizo la gente del Johns Hopkins, que como vamos a ver después, es el que hace el reporte mundial, hora a hora, minuto a minuto, de cómo crece la cantidad de casos, de muertes, de camas ocupadas. Y como pueden ver, comparando a principios de año, al punto de cuando se hizo este video, que era el 25 de mayo, que estamos hablando igual hace más de 2 meses, fíjense el lugar que ocupaba en la cantidad de muertes totales el COVID, y como rápidamente en marzo de repente va haciendo un salto, ya hace un salto y con respecto a otros motivos de muerte como homicidio, malnutrición, malaria, Parkinson, meningitis, el COVID fue escalando muy rápidamente hasta estar por encima de muchas causas de muerte. Sigue sin ser la causa número 1 de muerte en el mundo. Ese lugar lo siguen ocupando la enfermedad cardiovascular, las enfermedades oncológicas, dependiendo del tipo de población del que hablemos. Ven cómo rápidamente en 2 meses llega por encima de muchas enfermedades, no necesariamente al primer lugar. Veremos cuando termine este año qué lugar ocupa a nivel mundial el COVID como causa de muerte con respecto a las clásicas que siempre hablamos. Bien. Esto es el mapa de hoy a la mañana, ¿sí? El mapa que se actualiza constantemente del Johns Hopkins, donde podemos ver la cantidad, que estamos alrededor de 20 millones, unas 737.000 muertes, que saqué la cuenta yo. Al día de hoy, eso daría una mortalidad global de un
3,9%. ¿Cuál es la situación? Este es el reporte general, global, de la Organización Mundial de la Salud, también del día de hoy, en el cual ven que está un poquito más desactualizado, tiene poco menos de 1 millón menos y un poco menos de muertes. Podemos ver en las Américas, tenemos que es el lugar más afectado a nivel global, las Américas en general, con 10 millones de casos y casi 400.000 muertes. ¿Y qué pasa en nuestro país? En el reporte diario también de hoy a la mañana, sabemos que suman unos 253.000 positivos, con 7.300 nuevos casos el día de ayer, lo cual es la curva que tenemos, que estamos en un momento creciente. No sabemos todavía si estamos en el pico. Y el reporte total de fallecidos de 4.700, que la cuenta también para el día de hoy nos da un 1,9, lo cual, si estas cifras suponemos que son fiables, al menos la cantidad de muertes, que con eso es difícil que se escapen muchas muertes, más allá de que puede haber algunas muertes dudosas, es un número relativamente bueno, digamos, entre comillas, más allá de, como decimos siempre, cada fallecimiento es una tragedia, un 1,9 de porcentaje de mortalidad con respecto a esa cantidad de positivos sería algo favorable a decir de cómo se estaría manejando esta pandemia, ¿sí? Y para darles un ejemplo, este es el reporte de un reporte de un lugar específico, este es el reporte que yo recibo todos los días de mi hospital, del hospital de San Isidro, donde, por ejemplo, tenemos el total de positivos de unos 4.300 en un solo partido, lo cual nos sigue hablando de cómo el riesgo de contagio está bastante englobado en un lugar, como decimos todos los días, que es el AMBA. Más allá de que esto cambió en los últimos días y provincias que prácticamente no tenían contagios o muy pocos, también fueron aumentando su contagio. ¿Sí? Bien, vamos entonces con respecto a lo que viene la charla, que es qué importancia tiene a nivel cardiovascular y luego con el tema del deporte y la nutrición. Lo que podemos decir es que al día de hoy, pasado 6, 7, 8 meses de que empezamos con la pandemia, la información es gigantesca, pero no existe estudios aleatorizados, grupos de cohortes gigantes, donde podemos sacar conclusiones realmente fiables de qué conductas son buenas, qué conductas son malas, cómo responde. Tenemos una gran cantidad de evidencia, pero que tiene un peso bastante bajo con lo que aprendimos todos los días, seguramente cada uno en su especialidad, de los que son de otras carreras, con respecto a lo que tenemos que hacer para tomar decisiones grandes, ¿no? Son a lo sumo 2A, 2B, y con respecto al manejo, sería un consenso de expertos, ¿sí? Porque no tenemos estudios clínicos grandes a largo plazo con respecto a esto, como si habláramos de una medicación para tuberculosis o para malaria. Y el tema es, ¿quién es experto en una enfermedad que llevamos solo 8 meses? Va a haber gente, epidemiólogos, infectólogos, terapistas, que tengan mayor experiencia pasado todo esto que otros, pero la realidad es que al día de hoy no podemos considerar que haya expertos en COVID de una enfermedad que conocemos hace 8 meses y que todos los días nos enseña algo. Bien, entonces, algunas palabras de qué sabemos al día de hoy de cómo funciona este virus. Es un virus ARN. Para los que no saben, tenemos virus que son ADN y virus que son ARN. Este es un virus con 30.000 bases de ARN, que en su superficie tiene proteínas, que estas proteínas que se unen al huésped, las proteínas S, forman una corona justamente en la superficie del virus, que sobre todo se une a distintos receptores, pero el más importante en nuestro cuerpo, en nuestras células, es el virus de la angiotensina, ¿sí? De la enzima convertidora de angiotensina, que tiene una gran relación con las enfermedades cardiovasculares y con otras enfermedades, y que es un sitio de unión muy importante para muchas terapias farmacológicas. ¿Está? Entonces, este es la proteína de unión de membrana de las células, sobre todo del endotelio, que es la parte epitelial de las venas y de las arterias y de los capilares, o sea que está distribuido en todo nuestro cuerpo, y también de la mucosa respiratoria, donde están muy distribuidos estos ACE, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, a ellos se une, y también por acción de otras proteasas que están en la superficie de nuestras células huésped, se funcionan. El virus entra, combina este ARN, se reproduce el virus dentro de la célula muere y se liberan millones de virus
dentro del tracto respiratorio y dentro del tracto sanguíneo que van a distintos lugares de la sangre. En la enorme mayoría de las veces, hasta la evidencia que tenemos hoy en día, el sitio de entrada es la mucosa respiratoria. Pero eso no quita que sea el único sitio afectado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las rutas de transmisión? Al día de hoy, la gran evidencia es que es por vía respiratoria y por contacto por elementos que vienen de la vía respiratoria, como ya sabemos, por fomites, que son elementos que hayan estado en contacto con bacilos que vengan de la respiración, ¿sí? Que se aerosolizan. Bueno, ¿y de qué depende cómo sea la respuesta del individuo? Que sabemos al día de hoy, de la carga viral, o sea, cuánto virus entró en nuestro sistema, de la edad del paciente, del estado inflamatorio del paciente, del estado de vida, lo cual es a los factores de riesgo, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, si es tabaquista, si es obeso, si es sedentario, si es diabético, y la genética. Todo eso contribuye a tratar de estimar cómo podría ser la respuesta inmunológica de este paciente, ¿sí? Lo que tienen en este cuadro, que también es uno de los primeros estudios, de uno de los estudios chinos, es cuáles de todos estos mecanismos podrían ser un posible blanco de terapéutica. Por ejemplo, los antivirales. En primera instancia, los antivirales y los anticuerpos para tratar de frenar al virus. Pero después tenemos que al día de hoy falta evidencia para saber realmente cómo es la respuesta inmune frente al virus. Los grandes grupos que tenemos es la respuesta inmunitaria primaria, la respuesta inmunitaria secundaria. ¿Cómo es la respuesta primaria? Es fundamental, porque pareciera haber cierta evidencia de que el virus provoca un letargo en la respuesta inmunitaria primaria, sobre todo en los individuos predispuestos, como estos que mencionamos previamente, lo cual hace que la respuesta sea lenta y que la aparición de anticuerpos sea muy tardía, ¿sí? Que pasen 14, 20 días para que aparezcan anticuerpos cuanto más predispuesto esté el paciente. Y además, dentro de lo que es la respuesta, que es la definitiva, la secundaria, todavía no sabemos muy bien si es predominantemente por la respuesta humoral, lo que serían los linfocitos B que tiene ahí, que son los que producen anticuerpos, o también qué papel cumple, perdón la tos, yo también estuve con COVID positivo hace unas semanas, me quedó la tos, o también si hay una respuesta celular tipo T, sobre todo de los CD8, pareciera tener un papel muy predominante, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces, ¿qué sabemos al día de hoy de cómo mata el coronavirus? Como ven en el reporte de este estudio muy grande que vio, ¿es solo papel de lo respiratorio o hay otras cosas? Bueno, al día de hoy, más del 90% de los pacientes mueren por lo que se llama distrés respiratorio, por fallo respiratorio, una neumonía que no cumple un trazado claro, digamos, como ven, sin saber demasiado de imágenes de tomografía o de radiografía, ustedes imaginarán que esa imagen no parece común, no es de una persona que tenga algo y que no tenga experiencia con esto. Rápidamente, sobre todo en los pacientes predispuestos, y a veces sin tener tanta correlación con la clínica que uno ve, son pacientes que a veces uno nos pasa todos los días, lo escuchamos, lo auscultamos, no parece estar tan mal y cuando uno ve las imágenes, sobre todo la tomografía, el paciente se dice que se incendió la imagen. Está lleno de imágenes, está lleno de infiltrados, ¿sí? Lo cual implica una alta morbilidad y mortalidad. Pero, ¿qué sabemos hoy en día? No es el único órgano blanco, el tracto respiratorio. Hemos aprendido que el tracto gastrointestinal también es afectado, por eso también se sumó los efectos en el tracto gastrointestinal, diarrea, náuseas, vómitos, a probables síntomas en el tracto respiratorio. Esto que sabemos de la anosmia es justamente porque hay muchos receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina, en el nervio olfatorio, el primer par craneal, por eso puede estar afectado. Si está afectado el par olfatorio, también está afectado el gusto. Y hay afectación en el cerebro, como ven en la imagen que tenemos, está demostrado que hay abscesos, ¿sí?, relacionados con el coronavirus en cerebro, y hay otros órganos que pueden estar afectados como el hígado, los riñones y lo que vamos a hablar nosotros, el sistema cardiovascular. Porque a alguno ahí se le abrió el micrófono. Bueno, seguimos. Entonces,
¿Qué sucede con el sistema cardiovascular? ¿Sí? Sabemos que hay lesiones miocárdicas. Ya tenemos una serie bastante importante de autopsias generadas de pacientes con COVID, donde se ve que está muy extendido el daño miocárdico en un porcentaje muy importante de pacientes. Hayan fallecido por una causa predominantemente cardiovascular o respiratoria, pero se ve que hay lesión miocárdica en una gran cantidad de pacientes. ¿En qué podría deberse? Una lesión del músculo del corazón, o una rotura de una placa, que es una placa que se forme un ateroma, una placa de calcio, de células blancas, de lípidos dentro de una arteria que irrigue a parte del corazón y que eso se rompa una placa y provoque un infarto, ¿sí? Un evento isquémico, que sea por una tormenta de citoquinas, o sea, a causa de la misma inflamación, de la misma respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria puede provocar una degradación dentro del miocardio. A falta de oxígeno, una lesión hipóxica que no sea porque se obstruyó un vaso, sino, por ejemplo, por una falta de llegada de oxígeno, ¿sí? Por un espasmo coronario, de que las arterias del corazón se cierren, se produzca un espasmo muscular y no pase, a microtrombos, que si no lo vieron en la otra diapositiva, si no lo escucharon, la inflamación está atada directamente a lo que es el sistema de coagulación, ¿sí? Y se ha visto con esta enfermedad, sobre todo, de que hay una gran tasa de probabilidad de formación de trombos, ¿sí? De trombosis en distintas partes, ya sea del tracto venoso, del tracto arterial, y si se forman trombos, eso puede tapar alguna parte del lecho vascular, por ejemplo, en el corazón, y que se produzca un infarto. Y por último tenemos la lesión directamente en el endotelio, que entre el virus vía el receptor de enzima convertidora de angiotensina y entre a la misma célula endotelial o a la célula miocárdica o a la célula del vaso y produzca una lesión directa, ¿sí? Y se ha visto en imágenes por resonancia, en imágenes por eco, que hay edema, que se acumula líquido en las distintas capas del corazón. Por todas estas causas que todavía estamos estudiando, es que se puede provocar una lesión miocárdica aguda, lo que se llama una miocarditis, ¿sí? Una inflamación del tejido miocárdico de alguna causa, generalmente viral o también puede ser bacteriana, en este caso viral, ¿sí? Entonces, acá tiene otro cuadro, puede ser por la respuesta inflamatoria. ¿Qué puedo tener? Puedo tener un shock cardíaco en el paciente que está con una mala perfusión, con baja presión, con signos de que el paciente no va a poder mantener un gasto cardíaco, o sea, una irrigación de sus órganos apropiados, si no lo asisto o con drogas o de otra forma, ¿sí? Por cualquiera de estas causas, o incluso por arritmias que se puedan provocar, puedo tener un daño miocárdico, y todas estas cosas, todo este espectro se ha visto de distinta forma en estos pocos meses asociado al COVID, ¿sí? Ahí les puse algunos de los primeros estudios primarios, uno más reciente, uno chino y uno norteamericano, ¿sí? Bien, y uno inglés también que tiene ahí del New England. Entonces, resumiendo un poquito, la infección por el COVID impacta directamente de manera en la enfermedad cardiovascular. Como hablamos antes, el paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular previa, insuficiencia cardíaca, sea con función preservada o no, que es como se clasifica, un infarto previo, un evento isquémico, un evento no cardíaco sino periférico como un ACV, una trombosis periférica, tiene predisposición a tanto a tener un peor pronóstico por el COVID o como a tener un peor pronóstico cardiovascular, ¿sí? Los pacientes predispuestos tienen un mayor riesgo de eventos adversos y la infección por sí misma se asocia a complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Y, como vamos a hablar después, las terapias utilizadas para el COVID podrían interactuar con fármacos cardiovasculares, que lo vamos a mencionar después, parte de la farmacología, porque está asociada, por ejemplo, a los receptores de angiotensina. En pacientes que tienen afectación respiratoria, que tienen hipoxia, sobre todo aquellos que están con distrés respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la afectación del tracto respiratorio de los pulmones es muy importante, es bilateral, es de los dos pulmones, y que muy probable ese paciente esté con asistencia respiratoria, esté intubado. Y cuando sucede eso, es muy probable que haya injuria, que haya daño, que haya lesión
del músculo cardíaco, con elevación de los marcadores cardíacos, los mismos que utilizamos para decir que esto es un infarto o esto no, que haya cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Que si yo le hago un estudio de imágenes tenga alteraciones, y los últimos estudios que hemos tenido, los premios también en China, en Italia, en Estados Unidos, demostraron que es muy común en los pacientes que se internan en unidad coronaria, que se internan en la terapia, porque están con un COVID severo, de que haya lesiones miocárdicas y haya miocarditis, ¿sí? E insuficiencia cardíaca también. Entonces, ¿qué hemos visto con respecto a los patrones? Los patrones es la patología. Se hace la autopsia y se ve qué patrón encuentro de daño en ese miocárdico. Se ha visto que tenemos lesión y disfunción miocárdica aguda o una lesión miocárdica que exacerba una patología previa. O sea, ya había un daño previo y se exacerba o es un daño nuevo, ¿sí? Y todo esto se asocia con arritmias malignas. Las arritmias malignas son las que nos llevan, por ejemplo, a una muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio. Bien. ¿Qué es lo que decíamos de las drogas? Que aunque no sean de este medio, lo habrán escuchado ustedes también, parte de las drogas más importantes para el tratamiento de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, de la cardiopatía isquémica, son drogas que justamente trabajan en lo que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Ese eje renina-angiotensina-aldosterona es un eje neurohormonal que maneja muchas cosas, que tiene relación, por ejemplo, cuando está desregulado con la enfermedad cardiovascular, y que como vimos, ahí ven la angiotensina, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina es el blanco por el cual entra a la célula huésped el coronavirus, ¿sí? Entonces se planteó, ¿qué pasa con los fármacos que trabajan con ese eje? Los que se llaman los IECA, que son los priles, enalapril, ramipril, ¿sí? Y los ARA2, que son los que directamente actúan sobre el receptor, que son los sartanes, los sartán, valsartán, que alguna vez habrá escuchado de algún pariente o que ellos mismos toman, que se usan en todas las enfermedades que mencionamos, pueden favorecer la entrada del virus al sistema, pueden ser benéficos. Al día de hoy lo que sabemos es que no aumenta, como ven estos estudios del New England, bastante recientes y que tuvieron bastantes revisiones mes a mes, no habría un riesgo aumentado ni de infección, ni de reincidencia, ni de pronóstico malo, digamos, por usar inhibidores del sistema de la renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? La espironolactona también es parte de ese eje, pero no tiene que ver con la angiotensina. Se vio que no. Y entonces lo que se recomienda es seguir usando el fármaco. No se ha visto por ahora, por lo menos, de que tenga un efecto más benéfico. Sí, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado, lo tiene que tomar, y ya lo tomaba y lo deja de tomar, eso me va a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, salvo que el paciente esté descompensado y que no lo pueda usar, se recomienda seguir tomándolo. No que el paciente, por el momento, lo tenga que tomar de cero. ¿Sí? Eso es lo que tienen acá. El odds ratio nos demostró, si lo ven al costadito, de que no aumenta el riesgo. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Qué nos han aportado las imágenes que en 8 meses hemos aprendido muchísimo? Muchísimo, por ejemplo, para el diagnóstico, que acá no está, pero como parte de las herramientas de diagnóstico para la enfermedad severa por COVID, la ecocardiografía, que no se tenía tan en cuenta para enfermedades pulmonares, se convirtió en una herramienta esencial y que hoy en día está bastante disponible dentro de la salud pública. Si es más disponible, por ejemplo, que una resonancia. Y que la tomografía no está en todos lados. Pero un ecógrafo, no necesariamente un ecocardiógrafo, está disponible en la enorme mayoría de los centros de salud pública, ¿sí? En una clínica. ¿Está? Y es muy útil para el diagnóstico del COVID. Por ejemplo, para la afectación, la aparición de cometas se llaman, que son líneas que se ven que no deberían aparecer si uno no tiene una afectación respiratoria, para resumir. Yendo a lo cardiológico, ¿cuál es el patrón que más se vio? Resumiendo un poquitito el corazón, tenemos 4 cámaras. El lado derecho sería el lado más venoso, el que recibe la sangre venosa, y el lado izquierdo es el que recibe la sangre más oxigenada y la distribuye, ¿sí? En este caso, el patrón más frecuente es el de dilatación del lado derecho, de lo que es el ventrículo derecho, con una disfunción diastólica,
¿sí? Sin entrar en demasiados detalles, del lado izquierdo. Pero sobre todo la falla es derecha, lo cual es compatible con otras enfermedades inflamatorias infecciosas que suelen cursar también con dilataciones del ventrículo derecho, ¿sí? Ahí lo que tienen, por ejemplo, es cómo debería hacerse hoy en día, cómo se recomienda hacer los estudios de imágenes totalmente aislados. Hay que tener mucha precaución con todos los estudios de imágenes, pero no aumentar todavía más el riesgo de infección. Bien, vamos a apurar un poquito. ¿Qué pasó con las admisiones en este tiempo por enfermedades cardiovasculares, habiendo dicho a la gente que trate de no ir al hospital si no es urgente? ¿Qué sucedió? Fue muy efectiva la campaña para tratar de que la gente no vaya por cualquier cosa a los centros de salud pública. ¿Pero qué sucedió? Lo que se ve en los reportes, tanto internacionalmente como tienen acá en Italia, como acá en Argentina, es que la cantidad de infartos, por ejemplo, ¿sí?, bajó. ¿Pero qué pasó? ¿Esto es algo benéfico? De repente, un día para el otro, desapareció una cantidad enorme de infartos, como se planteó en algún momento, al estar más en casa y menos polución, por ejemplo, que la polución es un factor de riesgo que se está estudiando ambiental para eventos. Probablemente no. Probablemente la causa sea que muchos infartos se estén quedando en la casa, que tendrían que haber consultado y que se quedaron en su casa y el infarto pasa y esto aumenta enormemente el riesgo cardiovascular y el riesgo de que a fin de año tengamos más muertes cardiovasculares que antes, ¿sí? Entonces, desde todas las sociedades de cardiología de Argentina y del mundo lo que recomiendan es que no dejen de consultar por lo grave. El enfermo cardiovascular, el enfermo con dolor de pecho, el enfermo que le falta el aire, tiene que ir a consultar. No tiene que tener miedo, tiene que perderle el miedo al medio hospitalario para esto. Y esto debería aclararse un poco más también desde los medios públicos, porque si no, vamos a ver aumentado más las muertes quizás al fin de la pandemia que disminuido, porque en el total es muy probable que la muerte cardiovascular siga siendo el número 1, ¿sí? Sobre todo en la población más vulnerable, que es la misma del COVID. Bien, acá tenemos lo mismo, admisiones por infarto, vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Las medidas de aislamiento han sido muy efectivas. Hay crecientes reportes de menos consultas, menos realización de procedimientos cardiovasculares, o sea, lugares donde, por ejemplo, se ponían 15 marcapasos por día y ponen 1 por semana. ¿Eso qué pasa? ¿Hay menos arritmias? No, seguramente hay mucha gente que se quedó en su casa, mucho procedimiento que se suspendió y que vaya uno a saber, tendremos al final de todo esto la estadística, qué pasó con esos pacientes. ¿Tá? Probablemente hayan andado peor. Bien. Bueno, y con respecto a esto, hay que tener entonces que acompañar al paciente y que tomar las precauciones para que esto pueda hacerse en la forma de vida, no aumentar la tasa de contagio, pero tampoco aumentar la tasa de riesgo cardiovascular. Bien, y usando el equipo de protección pertinente, siempre. ¿Sí? Son 3 tipos de equipo de protección, 1, 2 y 3. Todo este tipo de procedimientos se hacen con el tipo 3. Bueno. Vamos con la parte de deporte, ¿sí? Rápidamente, porque también nos falta nutrición. Este estudio, que lo habrán visto ustedes un poquito en la tele, es un estudio de Urban Physics, donde vieron, bueno, cuánto hay que estar separado y si a qué velocidad uno se está moviendo para que se distribuyan las gotas donde está el virus, las gotas de flu, y se vio que una persona caminando tiene que estar a 5 metros para que el otro no esté en riesgo de recibir esas partículas. Que si está corriendo a 10 y que si estoy andando en bicicleta a 20. ¿Sí? Este es el estudio que se hizo en una cámara de aire. Entonces, estas son las cosas, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta para las recomendaciones. Esto es de China también, que decían evitar las 3C. ¿Sí? Las 3C son las 3 cosas de mayor riesgo para adquirir el virus. Los espacios cerrados, closed, los espacios concurridos y el contacto estrecho, ¿sí? Closed. Entonces, tenemos varias cosas para tener en cuenta. La persona que sale a correr solita en la calle es un tema. Las personas que salen todas juntas a correr y el caso de mayor riesgo. Las personas que hacen actividad física todas juntas en un lugar cerrado. Cada una es un desafío para la salud pública distinto y que probablemente se pueda autorizar de manera distinta y con pautas distintas en un momento distinto de la pandemia. Bien, entonces, ¿qué problemas nos causó por un lado el COVID
en el tema deporte, bueno, el cierre de los gimnasios, que ya no se puede competir, ya no se puede entrenar, y obviamente los pacientes de grupo de riesgo que se les recomendado siempre, señora, vaya a hacer algo de actividad física, se tiene que arreglar en su casa y encerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejercicios están recomendados? Ejercicios de resistencia, de fuerza, como siempre, realizados en la casa. Tenemos distintas recomendaciones que vamos a ver de asociaciones internacionales, ¿sí? Que están muy disponibles en todo el mundo. Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que es el gran referente europeo para la medicina del deporte, dio una pauta de alarma, ¿sí? Seguir las recomendaciones en el caso de deportistas de la autoridad competente para la propagación del virus, evitar las zonas deportivas públicas y privadas, excepto el propio domicilio. Esto hablando del momento como el que estamos ahora, ¿sí? Salvo que se haya abierto, que lo vamos a hablar después, la federación, evitar los lugares concurridos, hacer en la casa. Sobre todo para el acceso que está prohibido y para el deportista que no lo tiene permitido. Realizar el programa de mantenimiento en el propio domicilio. Esto imaginen que era previo a que se abrieran ciertos deportes. Y para los deportistas que tienen disponible, que lo que se fue haciendo, por ejemplo, con los futbolistas y demás que tienen acceso, tratar de llevar los elementos a la casa, porque a ellos no les alcanza con estar haciendo el trotecito en la casa. Entonces, les han llevado las pesas, los elementos, el treadmill, la bicicleta, a la casa en los casos de ser disponible, ¿sí? Y hacer el tratamiento de rehabilitación teniendo todas las pautas. Mantenerse, esto para población general, mantenerse activo, no estar constantemente sentado, que es lo que sucede, sentado, acostado, moverse constantemente, cada 2 horas, estirar, estar de pie el mayor tiempo posible, realizar ejercicios de flexibilidad, de movilidad articular, ¿sí? Y lo que le quería mostrar acá, más allá de que hay un montón de información como pasa con esto, ustedes ponen YouTube, ejercicio, y van a encontrar de toda clase. Lo que yo les sugiero, sobre todo para los que no saben de esto, el que sabe, sabe dónde buscar, ¿sí? O cómo hacer, o se arma su plan propio, ¿sí? Yo me armé el mío propio en mi casa. Les sugiero que traten de ir a sociedades internacionales que hagan sus recomendaciones con cierta evidencia científica, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen desde lo más básico, esta médica que ven es de la Sociedad de Medicina del Deporte de España, nos da sus recomendaciones con una colchoneta y una silla, ¿sí? Si es una colchoneta, como ella misma dice, hacerlo en la silla, con un peso básico, esa colchoneta se puede reemplazar con un almohadón, con dobles almohadones, ¿sí? Hacerlo de forma apropiada. Y lo que tienen acá al lado es el Fitnessgram del Instituto de Cooper. El Fitnessgram es el que utiliza, es un método de evaluación que utiliza prácticamente todos los colegios y escuelas de Estados Unidos, basado en una batería de ejercicios del Instituto de Cooper, así que es un lugar de referencia y que ha dado unas recomendaciones para el acondicionamiento físico doméstico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con las recomendaciones cuando se reinicie la práctica deportiva? Vamos a pasar un poquito las recomendaciones, pero en general es para pasar, empezar de a poco, ¿sí? Progresivamente. ¿Y qué sucede con el deporte? El deporte de alto rendimiento. Lo que pasa acá es que depende del deporte. No es lo mismo un tipo que tiene que salir a remar solo, que puede salir a las 5 de la mañana cuando hay nadie, que alguien que tiene que hacer un deporte de equipo, y que casi todo deporte de equipo es prácticamente un deporte de contacto estrecho, ¿sí? No es la misma situación. Entonces, se ha clasificado en deporte de riesgo bajo, ¿sí? Atletismo, que la enorme mayoría de las disciplinas, si uno tiene cuidado con los contactos de elementos, sobre todo, podría entrenarse, ¿sí? De hecho se está haciendo, apropiadamente, teniendo todas las pautas generales. En cambio, hay deportes de riesgo muy alto. En general, todos los deportes de contacto y los deportes de equipo son deportes de contacto estrecho, para la que a nosotros nos importa ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho las distintas asociaciones? ¿Sí? Por ejemplo, hay recomendaciones, estas son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cardiología, de la AJA. Hacer una historia clínica, un examen físico, ver si no tiene síntomas, hacer un electrocardiograma y
Vamos a ver después algunas pautas de lo que le han pedido, ¿sí? Con respecto al coronavirus. Vamos a ir un poquitito más rápido. Ahí tiene el plan del retorno de entrenamientos de rugby en Europa, que es similar. Pero quería llegar un poquitito a las recomendaciones actuales en Argentina y, por ejemplo, en el fútbol, para dar un ejemplo de lo que está pasando afuera. Como saben, en junio se autorizó el deporte olímpico. Y el paralímpico, que viene un poquito más despacio, vamos a poder preguntarle, por ejemplo, a un referente que trabaja en el deporte de alto rendimiento, qué tan así está haciendo. Se supone que se ha ido ajustando en los últimos días para los paralímpicos. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Deporte? Pronunció una serie de recomendaciones generales, pero cada asociación tiene que armar su propio protocolo. En general lo que recomienda es que tienen que tener la aplicación Cuidar, deberían tener una hoja de ruta para diseñar iniciales, dónde se puede entrenar, dónde se tienen que alojar los deportistas que vengan de afuera, que estén deseando otras provincias, guardar la higiene, la sanidad. El SANAR permanece cerrado, solo puede entrenar el que esté autorizado ahí, el olímpico o el preclasificado, lo que vaya estipulando las distintas asociaciones. Entonces, cada asociación, como le vamos a preguntar al magister Tejera un ratito, tuvo que armar su propio protocolo, ¿sí? Obviamente autorizado. Bueno, ¿qué pasó en el mundo? Para dar el ejemplo del fútbol, que es lo que están viendo todos los días en la tele, los que arrancaron en forma no con poca polémica, bastante temprano, con una curva apenas descendente en los países donde se empezó a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, en España, donde tienen la MSI, ¿qué hacían? Un cuestionario de síntomas, PCR, serología en forma repetida, semanal o incluso bisemanal. Después se fue bajando un poco. En algunos una ecografía pulmonar o electro si aparecía algún tipo de signo de síntoma. ¿Sí? Que hizo la Bundesliga bastante parecido, los locales van al estadio en su auto. ¿Sí? ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Sí? Lo que pasa en Argentina es la problemática de muchos países como los nuestros. Uno piensa el futbolista, son pocos los futbolistas que pueden vivir solitos 8 meses sin estar jugando y cobrando propiamente su sueldo. ¿Sí? Piensen la distinta batería, lo mismo que pasa en todo el deporte, de trabajadores que hay en el fútbol. ¿Sí? Hay 4.000 clubes afiliados a la AFA. Entonces no es una problemática menor, es una problemática similar a la de prácticamente cualquier marco laboral, ¿sí? Más allá de que estemos hablando de deporte. Entonces, ¿qué pasó? Que esto es reciente. Es todo lo que habrán escuchado ustedes. La FIFA terminó autorizando en forma del gobierno, envía un documento de opinión y se aprueba, ¿sí? Con respecto a un protocolo sanitario que fue aprobado. Entonces se arrancarían el 14 de agosto los entrenamientos. A grandes rasgos, ¿de qué trata? Higiene y distanciamiento de los entrenamientos, menos de 6 jugadores, mantenerse 1,5 metros, usar tapabocas, en los asistentes, o sea, se les permite solo a los jugadores, el DT y los demás tienen que estar con tapabocas, hacer test, check, PCR, 72 horas y después semanalmente, testeos de anticuerpos, precaución en cómo se desplazan las instalaciones y constantemente controlar y revisar este protocolo. ¿Sí? ¿Qué pasa con respecto al resto de la población? Y cerramos con esto. Es lo más difícil, ¿sí? Por ejemplo, los lugares cerrados. Este es un estudio que se hizo en Oslo, donde vieron gimnasios con protocolos si podían abrir y si aumentaba la tasa de infecciones poniendo mamparas cerradas, limpieza de manos, ¿sí? La tasa no aumentó, pero ¿qué sucede? Es el único estudio de este tipo. En ese momento en Oslo había, si no me equivoco acá, 19 casos. ¿Sí? En toda la ciudad. Entonces es difícil, con la evidencia que contamos hoy en día, decir qué vamos a poder hacer, por ejemplo, con los gimnasios. Bueno, cierro con esto y le doy lugar a la licenciada Curti para hablar un poquitito de lo que es nutrición. El tiempo nos está matando. Bien. ¿Puedo compartir pantalla? Ahí deja de compartir Pablo. Nadia, y podés compartir. Nadia, obviamente les vamos a dar algunos minutos más porque la charla es súper interesante y además para que puedas explayarte un poco más tranquila y no andar a las corridas. Y que Pablo no tenga problema después por ocupar todo el tiempo, ¿verdad? Así que tranquila Nadia, exponé que la charla es muy interesante. Perfecto. Bueno, arrancamos.
Bueno, les comento un poco qué contenidos vamos a ver durante esta charla. ¿Sí? Vamos a ver un poco el impacto de la pandemia del COVID y qué relación tiene con la seguridad alimentaria y nutricional. Los consejos durante la compra, tratamiento, almacenamiento de los alimentos en nuestros hogares. Las recomendaciones generales de alimentación saludable para la población, en especial para la población argentina. Y justamente con esto vamos a asociar los consejos alimentarios para los deportistas durante este periodo de pandemia y confinamiento que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, les comento un poco que nosotros como nutricionistas tenemos algunos documentos que fueron preparados por las asociaciones, y entre esas la Federación de Graduados en Nutrición, el Colegio de Nutricionistas de la Ciudad de Buenos Aires, y también contamos con algunos elementos que nos brinda la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y en base a esto vamos a hablar un poco de este concepto de seguridad alimentaria y nutricional que tenemos que tener en cuenta durante un periodo donde quizás nuestros alimentos no los tengamos accesibles de la misma manera que siempre. Entonces sabemos que esta definición de seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria en este caso es no poder acceder de manera correcta a los alimentos a los cuales nosotros estamos habituados. Generalmente en nuestras poblaciones, en nuestros países, se acceden a ciertos alimentos ricos en proteínas, en hidratos de carbono, componentes altos en fibras, vitaminas y minerales, y durante estos periodos donde este acceso no está garantizado, desde el Estado debe garantizarse a través de políticas públicas. Por eso seguramente ustedes habrán escuchado que aparecen estas tarjetas de alimentos, ¿sí? Se refuerzan muchas veces las asignaciones, aparecen distintos instrumentos que van a permitir que toda la población pueda acceder al alimento de calidad y pueda de esta manera cubrir todas las recomendaciones dietéticas y nutricionales para mantener un estado de salud. Bien. Ya desde antes de arrancar este periodo de pandemia, en todo lo que es América Latina y en las zonas del Caribe, ya contábamos con esta inseguridad alimentaria o falta de acceso a todos los alimentos disponibles. Es por esto que durante este periodo se realiza una mayor intervención para evitar que después de la pandemia aumenten los casos de desnutrición. Vamos a ver un poco qué es esto de la seguridad alimentaria y cómo lo podemos llevar a nuestro país. En el año 2018, sí, 2019 empezaron a aparecer estos datos, sí, que son facilitados a través de la encuesta nacional de nutrición y salud, donde podemos conocer un poco cómo es el estado de salud nutricional de nuestra población argentina. Y sabemos que generalmente, aproximadamente 6 de cada 10 personas van a tener sobrepeso, ¿sí? O sea que nuestro problema, básicamente en Argentina, está asociado al aumento de peso justamente porque se accede a alimentos que son ultraprocesados, es decir, ricos en grasas, ricos en hidratos de carbono simples, de absorción rápida, como por ejemplo los azúcares. Y termina generando un factor de riesgo mucho mayor para contraer enfermedades cardiometabólicas. Bien, si lo asociamos, también sabemos que uno de los factores de riesgo para el COVID es justamente el sobrepeso y la obesidad fundamentalmente. Tenemos en cuenta, como les decía, que este proceso, más que nada de obesidad, es relativo y está asociado en este país fundamentalmente, ¿sí? Quizás si empezamos a revisar un poco las ENIS, estas encuestas de nutrición y salud, sabemos que también contamos con una población que no tiene acceso a los alimentos, ¿sí? Están por debajo de la línea de pobreza, y quizás en estos casos aparece la desnutrición generalmente asociadas a los niños y a los adolescentes. Por eso es tan importante relacionar el estilo de vida, la alimentación y la actividad física para mejorar el estado de salud en general. Bien. Con respecto a las recomendaciones que tenemos pautadas, vamos a comenzar por la compra de alimentos, ¿sí? La compra de alimentos es un momento fundamental porque tenemos que tener en cuenta que a pesar de que podemos salir, quizás en este momento estamos en otra fase, debemos seguir manteniendo estas medidas de higiene que van a evitar la propagación del virus y disminuir la tasa de contagio. Entonces es por esto que cuando salimos a comprar es fundamental que ustedes puedan optimizar el tiempo, planificar. Para esto son muy importantes las listas de compras, armar distintas variedades de menú, de recetas, donde nosotros podamos planificar a qué alimentos apuntar en el momento de la compra.
¿sí? Obviamente siempre vamos a tratar de mantener todo lo que es el distanciamiento social, mantener la higiene de manos, en este caso en el momento de la compra pueden usar un alcohol en gel o algún alcohol diluido para poder también evitar el contacto con el virus. Para tener en cuenta, sí, realmente los estudios y la evidencia que tenemos, sabemos que el virus no se contagia a partir de los alimentos, pero sí puede ser un mecanismo de transporte del virus cuando uno ingresa algún alimento que haya podido estar contaminado. Es por eso que es necesario que higienicemos constantemente las manos y cuando ingresemos los alimentos a nuestros hogares, también podamos acceder a algún alcohol o alguna lavandina justamente diluida para poder disminuir el riesgo de contagio. Por otro lado, el otro paso fundamental es el lavado de manos. Sí, recuerden que un lavado de manos correcto va a llevar entre 40 y 60 segundos, entonces por esto que contar con jabón, detergente, ¿sí? Para higienizar las manos va a ayudar también a disminuir este riesgo de contagio. Recuerden el tapabocas, ¿sí? Que es obligatorio, y todo lo que es higiene nasal, ¿sí? Realizarla no en el momento donde se está realizando la compra de alimentos. Para desinfectar, ¿sí? Generalmente es importante que cuando uno ingresa a su hogar pueden tener algún alcohol, ¿sí? Preparado para poder desinfectar y limpiar las distintas superficies de los alimentos que van ingresando. Por ejemplo, pueden ser las leches, ¿sí? El sachet de leche se puede limpiar con estas preparaciones. Pueden también mejorar la higiene de todo lo que son las latas de conserva, ¿sí? Y poder almacenarlas de esta manera de una forma más limpia. Por otro lado, sí es importante que cada vez que ustedes empiecen a manipular los alimentos, ya sea en el momento de la cocción, en el momento de la elaboración, en el momento del servicio de las comidas, también mantengamos estas medidas de higiene en las manos, ¿sí? Evitar tocarnos la cara, tocarnos la nariz, para que en el caso de que el virus esté circulando no tengamos el acceso a los alimentos y más que nada en los utensilios con los que vamos a servirlos. Bien, hay distintos puntos críticos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado esto que es el lavado de las manos antes de manipular los alimentos, ¿sí? Antes de empezar a cortar o empezar a prepararlas en el caso de que consuman alguna carne, ¿sí? o sacar algún alimento de la heladera, tenemos que lavarnos las manos para también ingresar higiénicos a ese proceso. Por otro lado, lavar y desinfectar los alimentos que vamos a utilizar, trabajar en superficies limpias, ¿sí? Limpiar todo lo que son las mesadas, las mesas donde vamos a elaborar y producir nuestros alimentos. Al momento de mezclar los alimentos también utilizar algún utensilio, ¿sí? No mezclar nada con la mano, por ejemplo, cuando uno está realizando una hamburguesa, ¿sí? Alguna preparación donde tiene que meter la mano dentro del alimento, también evitarlo, ¿sí? Y realizarlo con algún utensilio de cocina. Por otro lado, mantener una temperatura adecuada y tiempo de cocción para la preparación y el servicio de los alimentos, y una vez finalizada esta cocción, si hay sobras, mantenerlos mediante la refrigeración. En el caso de que quieran recalentar algún alimento, ¿sí? Que haya sobrado, que haya quedado de una comida anterior, es importante que esa temperatura del alimento, una vez recalentado, llegue a los 60 grados de temperatura. Y también es importante calcular la cantidad de alimentos justos para evitar los desperdicios, ¿sí? Y evitar que queden sobras circulando. Por último, servir los utensilios con servir los alimentos con utensilios limpios. Bien, desde el punto de vista nutricional aparecen las recomendaciones alimentarias para mejorar el estado de salud en el contexto de coronavirus, ¿sí? Justamente van a ver que las recomendaciones son muy similares a lo que presentamos como las guías alimentarias para la población argentina y la gráfica justamente de alimentos. Entonces, para que nuestro estado de salud sea óptimo a nivel nutricional, debemos incluir diariamente una buena proporción de vegetales. ¿Cuánto calculamos? Aproximadamente entre 5 porciones, incluyendo verduras y frutas. Por otro lado, hacer un buen consumo de alimentos que aporten energía, como es el caso de las pastas, las legumbres, la papa, ¿sí? El choclo. Estos alimentos van a aportar hidratos de carbono y van a ser fuentes de energías que vamos a necesitar durante todo el resto del día.
Por otro lado, también tenemos las leches, yogur y quesos, que son fuertes de vitaminas, proteínas, ¿sí? También deben ser incluidas, por lo menos 3 o 4 porciones en el día, distribuidas entre desayuno, merienda, almuerzo, cena, van a ayudar a cubrir los requerimientos de proteínas diarios junto con los de vitaminas y minerales. Por otro lado, el consumo de carnes y huevos va a permitir que también se utilicen proteínas de alto valor biológico para poder cumplir estos requerimientos. Por otro lado, aparecen los aceites, las frutas secas y semillas, que van a garantizar un adecuado aporte de energía y también la absorción de vitaminas liposolubles que vamos a consumir con los alimentos. Es una buena recomendación disminuir la cantidad de alimentos ricos en grasas, ricos en dulces, ¿sí? Todos los alimentos que son ultraprocesados, por ejemplo, las galletitas, las golosinas, ¿sí? Que últimamente durante este periodo de confinamiento han aumentado. Las últimas estadísticas que tenemos al respecto nos dicen que la mayoría de la población aumentó el consumo de estos alimentos que son ultraprocesados, ricos en azúcares, en grasas, y disminuyó también el consumo de todo lo que es frutas y verduras. Por lo tanto, si no empezamos a hacer un poco de intervención nutricional en estos casos, una vez terminada la pandemia, seguramente las estadísticas respecto a la prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestra población van a ser mayores. Por otro lado, es importante mantener una buena hidratación. Recuerden que en este caso se recomiendan entre 6 y 8 vasos de agua por día, sumado a todo lo que son bebidas, sí que podemos incluir a partir de infusiones, por ejemplo, ¿sí? Té, café, mate, que generalmente se utilizan a lo largo del día en nuestra población argentina. Bien, por otro lado, es importante durante el periodo de confinamiento, ¿sí? Para los deportistas en nuestros hogares, tener en cuenta que el nivel de actividad física disminuyó. Por un lado, por el hecho de no poder salir a realizar la actividad física frecuente, y por el otro, ya que las actividades diarias no se realizan de la misma manera. Antes teníamos en cuenta, ¿no?, esta situación de que quizás necesitábamos ir a comprar algo y salíamos varias veces en el día. Hoy ya no lo hacemos, ¿sí? Está disminuida también la actividad diaria de todos los días. Entonces, esto es llevado a toda la población y fundamentalmente también a los deportistas. Por eso es un buen momento para empezar a tener idea, ¿no?, de que es fundamental acceder a un nutricionista deportivo, a personas que puedan asesorar realmente cuál sería la nutrición adecuada en estos periodos, ¿sí? Evitar todo lo que son dietas de moda. Seguramente aparecen estas dietas cetogénicas, ¿sí?, con bajo aporte de hidratos de carbono, quizás ayuno intermitente. Todos estos tipos de elementos realmente habría que evaluar en qué momento realizarlos, ¿sí? Y durante un periodo donde la actividad física no es la misma que durante la normalidad, realmente pueden ser peligrosas y fundamentalmente para los deportistas pueden disminuir el estado de rendimiento y de salud. Entonces, ese control de energía va a ser fundamental y tenemos que evitar que haya aumentos de pesos excesivos justamente por la disminución de la energía, por la disminución del trabajo físico y por la mayor accesibilidad a estos alimentos ultraprocesados. Por otro lado, los hidratos de carbono, como hablábamos hoy, son fuente de energía para toda la población y fundamentalmente para los deportistas. Recuerden que un deportista durante el entrenamiento va a estar consumiendo aproximadamente entre 5 y 9 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Entonces, esos cálculos tienen que adecuarse durante este periodo porque no van a estar trabajando ni entrenando de la misma manera. Entonces, se recomienda que los hidratos de carbono también sean utilizados más que nada en los días de entrenamientos más fuertes. Por otro lado, disminuir el consumo de grasas totales, ¿sí? Fundamentalmente todo lo que llamamos grasas saturadas, ¿sí? Las grasas que no son buenas, todo lo que viene de alimentos fritos, alimentos procesados, alimentos panificados, galletitas, todo ese tipo de grasas. La idea es que se disminuyan para dar lugar a las grasas que son saludables y son preventivas de riesgo cardiovascular, como es el caso de las frutas secas, ¿sí? El aceite de oliva extra virgen, las semillas, pescados grasos. Esos son los tipos de grasas saludables que sí debemos garantizar en los deportistas y en toda la población.
Por otro lado, realizar un buen consumo de proteínas, calcular el aporte de proteínas. Calculemos que para la población general estimamos que es 1 gramo de proteína por kilo de peso, ¿sí? Dependiendo después durante el ejercicio, si vamos a estar en resistencia o si vamos a estar en ejercicio de fuerza, va a ir aumentando ese requerimiento de proteínas a 1,2, a 1,1, ¿sí? Teniendo en cuenta 1,3, según el tipo de ejercicio que se realiza. Entonces también tenemos que adecuar el cálculo de proteínas para que sea normal y no sea excesivo. Por otro lado, mantener un buen consumo de frutas y verduras son la mejor forma de adquirir vitaminas, minerales y fibra, y también van a estimular todo lo que es, digamos, un mejor tránsito intestinal, ¿sí? Van a dar saciedad y van a permitir combinar con otros alimentos, por ejemplo las grasas, ¿sí? Las proteínas, de esta manera de una forma más adecuada. La hidratación, como dijimos recién, también es importante tener un buen plan de hidratación, revisar si hay que agregar azúcares, ¿sí? Si hay que agregar sales. Eso se tiene que evaluar con cada deportista según sus tiempos, según sus probabilidades y posibilidades de poder acceder a estas bebidas. Es importante mantener los niveles de vitamina D, esto lo vamos a hacer a través de la exposición solar. La vitamina D interviene en el metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Así que va a tener una buena relación con todo lo que es nuestros huesos, ¿sí? Así que es necesario mantener los alimentos que son ricos en esta vitamina, poder consumirlos diariamente o tener planificados dentro de la semana para reforzar los requerimientos diarios. Los vamos a encontrar en todo lo que son pescados grasos, ¿sí? También en la yema del huevo, y en el caso de las personas que realicen una alimentación basada en plantas, lo van a adquirir a partir de todo lo que son hongos y levaduras. Por otro lado, el momento de los suplementos puede ser un momento de descanso, ¿sí? Muchas veces los deportistas están acostumbrados a tomar varios suplementos y combinaciones, así que durante este periodo también es un buen momento para dejar un descanso, un espacio de tiempo, para luego volver a adquirirlos y a utilizarlos cuando empiecen los tiempos de entrenamientos más fuertes, ¿sí? Descansar bien, sobre todo, ¿sí? Va a permitir mantener el estado metabólico y principalmente adquirir o poder acceder a un nutricionista deportivo, un profesional de la salud, un médico deportólogo, ¿sí? Que pueda asesorarnos sobre todos estos pasos para seguir manteniendo el estado de salud y el rendimiento deportivo. Así que bueno, muchas gracias. Hemos terminado con la presentación. Pablo, Nadia, muchísimas gracias. Así que Pablo, te dejo la palabra. ¿Qué tal? Sí, yo quería consultarle, perdón, ocupamos mucho más tiempo de lo pensado, pero tenemos a dos disertantes, panelistas que tienen mucha experiencia, tanto con el deporte, con los elementos que hablamos de factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? Que es un factor de riesgo cardiovascular que se sabe que duplica o en algunos casos triplica el riesgo de eventos. Entonces, en este medio, yo quería preguntarle a la doctora Laura Fornés, que es especialista en nutrición, en medicina del deporte y se dedica sobre todo a diabetes, si en este tiempo de la pandemia ha cambiado demasiado la asistencia y el tratamiento en general en los pacientes que tienen diabetes. Laura, si estás ahí. Sí. En realidad, por lo menos en mi experiencia, tengo dos grupos. Los pacientes de consulta privada, ellos llaman por teléfono y por el tipo de especialidad estoy pudiendo manejarme bastante vía WhatsApp, mail y llamadas telefónicas. Con los pacientes del sistema público hemos tenido nosotros que salir a buscarlos y llamarlos porque tienen tanto miedo de concurrir al hospital que encontramos personas que hacían meses que estaban sin tratamiento por miedo de venir inclusive a buscar su medicación. Más allá de que está faltando la medicación, pero también tenían miedo de venir a buscar. O sea que tuvimos que empezar a revisar historias clínicas, buscar cuáles eran los más críticos, los de mayor riesgo, porque la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 además son obesos, lo que suma riesgo. Doble riesgo cardiovascular, pero también más riesgo en el caso de infectarse con COVID-19.
porque el diabético es un inmunodeprimido, el obeso es un inmunodeprimido, o sea, no va a responder su cuerpo de la misma manera. Más allá de la edad que tengan, pueden no responder bien siendo inclusive más jóvenes. Y sí hemos encontrado un montón de personas que no se estaban tratando. En el hospital donde yo estoy, por ejemplo, los turnos estaban suspendidos, pero empezamos nosotros a hacer agenda y a llamar a los pacientes que veíamos que tenían mayor necesidad, o que no estaban viendo a buscar la medicación para cubrirlo, ¿no? Porque sabemos que si no van a estar muy en riesgo. Y bueno, Bárbaro. agregando, es una población con problemas para el acceso a la buena alimentación, ¿no? Claro, muchas gracias. Y le quería preguntar al magíster Ariel Tejera, creo que todos, si son de la comunidad de los que están de San Fernando, lo conocen, ¿sí? Y que tiene muchísima experiencia tanto en el deporte y hoy en día mucho en el deporte olímpico, sobre todo su experiencia personal en estos meses, ¿qué ha tenido más allá de que hablamos, se han largado distintos protocolos, él se desempeña hoy en día más que nada con atletismo? ¿Qué ha tenido que cambiar, que variar desde que arrancó y a cómo está el día de hoy en la realidad del deporte olímpico que él vive día a día? No sé, Ariel, si estás ahí. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. En el caso nuestro, lo primero que se hizo mal fue cerrar el CENAR. Se cerró el día 15 de marzo. O sea, un lugar que estaba permanentemente aislado y que tenía hotelería, medicina y comedor para el alto rendimiento. Se cerró para abrirlo para repatriar personas que estaban varados en el exterior. A partir de ahí, el CENAR está cerrado para el público en general, para el medio rendimiento. En este momento a pista podemos ingresar solamente 3 entrenadores con 3 atletas. El entrenador de Jenny Dahlgren, el profesor Marcelo Pugliese, el lanzador del martillo Gómez, de Avellaneda, y su padre, que es el entrenador, y yo con un atleta de Suipacha, que es el récord argentino a 400 metros llanos. No estamos utilizando el CENAR, no estamos muy de acuerdo con ese uso que se nos da, que es de solamente 2 horas, porque lamentablemente no hay protocolo con el que uno pueda llevar adelante un atleta olímpico si entrena 2 veces por semana 2 horas. Nosotros estamos siempre a favor del entrenamiento total, o sea, del entrenamiento visible, no invisible. Así que nuestra experiencia ha sido esta. Ha sido pésimamente manejado en el deporte el tema del control de la pandemia para el alto rendimiento. Están dando prueba de ello algunos atletas que se están tirando el agua a remar, como pasó este fin de semana, aunque lo detenga la prefectura, porque no hay muchas posibilidades de que un atleta en una pista al aire libre pueda contagiar a alguien. Y lo mismo pasa con un remero, un tenista, un jugador de pádel o un gimnasta. Nuestra experiencia ha sido pésima en lo que hace el control de la pandemia a nivel gubernamental en todos los niveles. Pésima. No así de las federaciones que nos han avalado, nos han apoyado con protocolos y pruebas para poder entrenar cada uno en su lugar. En mi caso, los que han entrenado legalmente en sus provincias, digo legalmente porque tienen la posibilidad de circular, lo han hecho en la calle. Y nosotros lo estamos haciendo en la calle. En algunos horarios en donde la policía no tuvo el tiempo, las ganas o algo parecido de detener a los atletas que se iban a correr a las 2 de la mañana, estamos hablando del AMBA, para poder mantener sus chances sudamericanas, panamericanas, mundiales o olímpicas. Sobre todo porque cobran una beca y porque tienen que entrenar. En el resto del mundo, la mayoría de los atletas para un mes o un mes y medio. Solamente en la Argentina se ha parado todos estos meses. Así que mis atletas siguen entrenando. Algunos en cinta, algunos en bicicleta cinta, otros combinando escaleras cinta bicicleta, en el caso de Capital Federal, pero después se han escapado a otros lugares a hacer especies de burbujas y están en el interior, donde se puede entrenar normalmente desde hace ya 3 meses, como el caso del norte de Santa Fe o Córdoba, Chubut, en el norte argentino, en Entre Ríos hace ya 3 meses también que se puede entrenar, así que estamos limitados acá en el AMBA exclusivamente a seguir entrenando a las 2 de la mañana. Cuando pasa el patrullero para un lado, los atletas pasan para el otro. Así ha seguido el deporte nacional, con esfuerzos individuales de los atletas y los entrenadores. En lo que hace a algunos temas más propios de la charla que se ha dado, lo que hemos encontrado
es un incremento en la frecuencia cardíaca en la respuesta a los trabajos que estaban registrados, o sea, teniendo en cuenta la variable ritmo de carrera, por ejemplo, en un fondista, esa es la primera variable, la que más nos interesa, tiempo de carrera, y combinándolo con la frecuencia cardíaca, hemos encontrado que al mismo tiempo la frecuencia cardíaca aumentó muchísimo y que está llevando bastante tiempo, 8 semanas, volver a los valores que teníamos en el mes de marzo, a pesar de que se siguió entrenando. Y eso es porque no se puede entrenar con distancias medidas, como corresponde, y en horarios convencionales. No le voy a correr a las 2 de la mañana por Polvorines, escapándose de la bonaerense, que correr a las 10 de la mañana en el Senado. No sé si hay alguna otra duda, pero esa es nuestra conclusión de la pandemia. Muy mal manejada. Perfecto, bárbaro. Muchas gracias. No sé cómo venimos, Javier, para contestar aunque sea un par de preguntas del chat. Bien, mira, Pablo, vamos a hacer una cosa. Primero agradecerles, ¿sí? Antes que nada, tanto a vos como a Nadia por la charla que dieron, la verdad que fue súper interesante. Ustedes saben que estipulamos tiempos con anterioridad, pero la verdad que era tan interesante y tan necesario para todos los asistentes, todo lo que nos brindaron, que la verdad que todos con mucha atención escuchándolos. Así que agradecerles, Pablo, Nadia, y también a Ariel y a Laura por las referencias que hicieron ante las preguntas que recién les efectuaste. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tenemos, no sé si las alcanzás a ver, Pablo o Nadia, las preguntas. Las veo. Por eso te decía. Y si les parece, vamos a seguir, vamos a romper un poquito el orden, ya que estamos con el envión y están las preguntas ahí. No tenemos mucho más tiempo, pero sí quizás responder estas preguntas que van apareciendo en el chat, que tanto Pablo como Nadia están leyendo, que las voy a repetir ahora, si te parece, para que queden claro para todos. Y lo que vamos a ir haciendo, quizás esperamos, Claudia, le hablo a Claudia Perrot, mi compañera, un poquito hasta el final, porque le vamos a estar compartiendo lo que es el ciclo de charlas del webinar que estamos haciendo desde el departamento, como así también la encuesta y también la asistencia. Pero si les parece, vamos ahora con las preguntas que ya están formuladas aquí en el chat. La primera dice, esperen que se me va corriendo. Ahí va. Voy con una pregunta, no es primera. Pero ¿qué relación hay entre el estrés y la posibilidad de contraer COVID-19? ¿Se han hecho estudios al respecto? Bueno, por ejemplo, yo sé que trabajo en el Hospital de San Isidro, donde lo conocerán todo, pero en la TE está el doctor López Rossetti, que sé que está abriendo un estudio al respecto, ¿sí? Yo vi en algunos estudios, no soy experto en el tema, pero sí vi que hay algunos estudios, por ejemplo, hay uno del New England, donde lo toman como uno de los factores de riesgo. El tema es que, imagínense, el evaluar, salvo que fuera un paciente diagnosticado previamente, como pasa con el consultorio de López Rossetti en el Hospital de San Isidro. Si no es así, imagínense hacer una investigación en este momento de pandemia, con todos encerrados, tratar de diagnosticar el estrés. Muy probablemente el estrés que tenemos todos los días, todos, a todo nivel, si era un factor de riesgo cardiovascular antes, lo es más hoy. Si hay evidencia sólida al respecto de si es un factor para infección o para que empeore el pronóstico, al día de hoy no lo sabemos. Sí sé que, por ejemplo, hay un estudio abierto argentino del doctor López Rossetti en el hospital donde yo me desempeño. Así que en un tiempo quizás tenemos algo más de evidencia. Pero es muy probable que sí. Bien, gracias, Pablo. Una pregunta más. ¿Qué opinas sobre la diabetes mellitus tipo 1 sobre las personas con insulinodependencia? Bien, me parece, no sé, Laura, si está ahí, si tuviste que cambiar algo el tratamiento con los tipo 1, que es el más difícil. No, cambiar el tratamiento no. Lo tuvimos que cambiar forzadamente porque no hay medicación. Les estamos dando la insulina que se consigue, como se consigue, a los que están en el programa de la provincia, porque no viene. Pero no, cambiar el tratamiento no. Lo que sí, tener en cuenta que el insulino dependiente, el tipo 1, lleva muchos años de diabético porque inicia en la niñez. Cuanto más años de diabético tiene, más riesgo de ir adquiriendo complicaciones. Y entre ellas está la inmunodepresión. Y el que se hace insulino requirente con los años es un paciente deteriorado. O sea, son pacientes que, en lo que respecta al aislamiento,
sobre todo los que utilizan insulina, tendrían que estar respetarlo estrictamente, ¿sí? Por ahí un diabético tipo 2 que recién empieza, que toma una sola pastillita, que está entero, su riesgo no va a ser tan alto como el del que está con insulina. No por la insulina, sino porque llegó a la insulina por su deterioro. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que tiene que ver con el contexto de la ciudad de Rosario, que dicen que están padeciendo hace meses incendios producidos en la isla, en Victoria, en Entre Ríos. Y lo que comenta la asistente, si puede ser que esto sea propicio para los problemas respiratorios y así contraer COVID-19 más fácilmente. Bien, para el contagio en sí, los factores de riesgo para contraer es lo que ya vimos antes. Estar en lugares concurridos, de cerca, el contacto, eso es lo que es propicio para el problema respiratorio. Ahora, para las complicaciones, si yo estoy constantemente en el medio, sí está comprobado que la contaminación ambiental, y sobre todo como ahora, si estoy cerca de una quema, eso propicia a de que el epitelio respiratorio sea más propicio tanto a contraer infecciones como a responder mal, digamos, a que sea un epitelio enfermo, tanto el de la vía superior como el de la vía inferior. No tenemos, como con todo, no hay evidencia al respecto, evidencia grande. En 8 meses todo es lo que podamos contar de casos. Es muy probable que sí, no lo sabemos. Yo no te puedo decir que sea así, pero sí viendo la evidencia con respecto a otras infecciones respiratorias, es muy probable que sí. Que en el contexto de mucha contaminación ambiental en un momento determinado, eso está comprobado de que es más propicio para que el pronóstico sea algo peor, ¿sí? Pues el epitelio respiratorio se daña, se enferma. Gracias, Pablo. También preguntan, ¿es segura la práctica de natación? Lo digo por los fluidos que se liberan en las fosas nasales y otros medios de contagio. Sí, este virus se transmite por el aire, ¿sí? No se va a transmitir por fluidos, así que en el contexto de la natación lo que deberían mantener es las mismas precauciones de contacto y demás que el resto de los deportes, ¿sí? En este caso, al ser un deporte individual, digamos, sacando de lado el waterpolo y las combinadas, es relativamente seguro si uno mantiene las condiciones apropiadas. Y la pregunta es, ¿por nadar estoy más propicio? No necesariamente. Si está comprobado que si uno mantiene la temperatura adecuada y demás, no se daña el tracto respiratorio y uno no es más proclive a tener infecciones respiratorias. Hay gente que es más proclive a, por ejemplo, tener más goteo retronasal y demás por el contacto constante con el agua. Pero un deportista, un nadador olímpico, difícil que sea así, porque si no hubiera llegado donde está, ¿sí? Y no se transmite por el agua, si la pregunta es esa. Bien, vamos con la última pregunta, si les parece. ¿Cuánto tiempo se necesita para recuperar ritmo de entrenamiento previo a la cuarentena para un deportista de alto rendimiento? Bien, de eso yo me puedo hablar de lo que se ha hablado, pero de lo que se ha escrito hay poco, en la evidencia que tenemos que hay poco, pero me gustaría que responda con su experiencia, al menos qué piensa, porque esto todo queda en opinión de expertos, a Ariel. Por lo menos qué le parece a él. ¿Qué tal? Bueno, hay una cascada de recuperación de las fibras musculares, eso es la experiencia que se está teniendo en el mundo, en donde se paró solamente 30 días en algún lugar, donde no se paró, como en algún lugar de Kenia, donde hubo una disminución parcial de los niveles de entrenamiento. Lo primero que se trata de recuperar son las fibras de contracción lenta. En nuestro caso, que llevamos en algunos casos con 3 meses de trabajo de recuperación, el mayor problema lo tuvimos en la respuesta cardíaca en los fondistas y en el caso de los velocistas en la recuperación de la velocidad de base, o sea, aquello que depende de la fibra de contracción, mixtas rápidas y rápidas. Eso nos está llevando casi 12 semanas. Recién después de 12 semanas, sin entrenar, en la mayoría de los casos en pista, estamos entrenando en situaciones rurales o de calle, estamos volviendo a los niveles del mes de marzo, que es el periodo de preparación especial. Tendríamos que estar en este momento en Tokio, con esos 3 atletas que nombramos, por ejemplo, recién, yo tendría que estar allá, y para llegar ahí, el trabajo hubiera sido de marzo hasta ahora. O sea que calculamos que nos va a llevar 4 meses más, lo que nos llevaría de marzo a ahora, conseguir la puesta a punto, nuevamente. En definitiva,
tenemos un retroceso de casi 3 meses respecto a lo que se había establecido, siempre y cuando se haya seguido entrenando, se haya establecido protocolos para entrenamiento en situación de aislamiento o en situación de calle. En mi caso, los atletas han seguido entrenando en situación de calle, o sea, no hemos cedido a estas pautas de no entrenar. En el caso de atletismo, o sea, estamos de acuerdo en que un deporte de contacto es riesgoso, que un deporte en el cual hay contacto en un vestuario y demás, pero un atleta corriendo solo por la calle de élite, estamos hablando, no estamos hablando de un runner, al cual el país le paga una beca con nuestros impuestos, tendría que tener asegurado el nivel de entrenamiento desde el primer día. Y eso estaba asegurado en el CENAR y en otros lugares de alto rendimiento, en donde directamente se cerró sin tener en cuenta que seguimos pagando por el que abre la puerta, por el que atiende el vestuario, por todo el personal, pero no se ha podido practicar, no se podía hacer práctica deportiva ahí. Es inentendible, realmente estamos llegando a un nivel de incoherencia nacional, provincial y municipal muy grande. Entendiendo eso, hay algunos partidos de la zona norte, como San Isidro y Vicente López, donde se ha liberado la actividad deportiva, recreativa en la calle, y nosotros estamos hace ya 21 días entrenando en la costa del río, sin ningún tipo de inconvenientes, y sin que se haya incrementado en ningún caso, o que haya aparecido algún caso entre nosotros de COVID positivo. O sea, lo cual demuestra, si estamos entrenando doble turno, 7 días a la semana, de que no hay ninguna posibilidad que un atleta contamine a otro siempre y cuando se mantengan los protocolos correspondientes. Pero para cerrar la pregunta, el retraso es de aproximadamente 3 a 4 meses. En el caso de los velocistas, 4 meses, y en el caso de los fondistas, 3 meses. Bien, Ariel, muchísimas gracias. Si les parece, ya para ir cerrando, yo voy a proponer en el mismo tiempo 2 cosas. Primero, invitarla a Emma si quiere cerrar este webinar, y por otro lado, comentarles que va a estar Claudia Perrou, mientras tanto, colocando 3 enlaces en el chat que les recomendamos que puedan acceder, que tiene que ver primero con invitarlos a este ciclo de webinar que estamos realizando desde el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Por otro lado, una encuesta que también va a ayudarnos para seguir mejorando en este proceso de aprendizaje que estamos llevando todos adelante. Y por otro lado, para que ustedes puedan obtener un certificado de asistencia, también un formulario para recabar los datos de los asistentes. Así que desde mi lado, muchísimas gracias a los participantes, a los expositores, a los asistentes, y los dejo con Emma para que pueda hacer el cierre. Gracias, Javi. Bueno, antes que nada, quería obviamente agradecerle, la charla fue espectacular, interesantísima, lo muestra todos los participantes, agradecimientos constantes a todos, la verdad, clarísima, y nos ayuda un montón a, obviamente, a aprender y a tratar de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos con todo lo que los panelistas charlaron. La verdad que les agradezco un montón. Les propongo, ya que obviamente, miren, el tiempo fue cortísimo, se nos pasó el momento como si nada, volando, como decimos nosotros, y por ahí hacer otra charla, porque la verdad fue excelente, interesante. Le agradezco a todos, Pablo, en tu nombre, a todo el grupo, y muchas gracias por todo. Realmente fue un gusto y un orgullo para el departamento tener especialistas de tan renombre como ustedes. Gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos, los invitamos a los siguientes webinars que vamos a estar haciendo de aquí en adelante desde el departamento. Nuevamente gracias a los expositores, muchas gracias a todos. Recuerden, están los enlaces en el chat, no se los pierdan para ingresar, nos quedamos unos minutitos para que puedan completar esa información. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.